si te digo que para ganar salud, optimizar tu composición corporal, perder grasa, regular tus hormonas, reducir inflamación, prevenir patologías como el cáncer, lo más importante no es la alimentación y el ejercicio, lo que sí te puedo asegurar es que de nada sirve si no atienden mucho más cosas importantes como la exposición al sol, y que lo que te está enfermando es precisamente no ver el sol durante el día y ver la tele por la noche. Si te dejo unos minutos reflexionando esto, yo estoy segura de que te va a parecer súper lógico, aunque al principio cuesta. Hay algo en tu interior que te dice que esos hábitos son los que te hacen vivir, como yo digo, sin vida. Pero sabes, o más bien no sabes muy bien por qué esto ocurre. Yo te digo que hoy, por lo menos, lo vas a empezar a entender. Mi invitado de hoy es una de esas personas que me ha hecho un cambio totalmente disruptivo en la forma en la que yo entiendo la salud. Otros divulgadores que ya lo hicieron han pasado por este podcast, sobre todo al inicio de la primera temporada, pero hoy entrevisto a una persona que de verdad lo ha hecho de una manera muy disruptiva y además la más reciente. Y siento que no ha hecho más que empezar. Bienvenido, Carlos Stroh. Es un auténtico placer para mí poder hablar contigo y compartir con mi comunidad un poquito de todo lo que sabe. Mi comunidad, creo que hay un pequeño porcentaje que estaba súper expectante a esta entrevista, me la han pedido mucho, y seguramente los que no estaban expectantes porque no te conocen y van a empezar a quererte tanto como los demás hoy mismo. Así que bienvenido, un placer. Pues muchas gracias, Paloma. Aquí estamos para lo que sea, responder a lo que sea y nada, pasar un rato intentando informar a las personas de algo que probablemente suene un poco extraño a muchos, pero que realmente es así como funciona nuestra biología y bueno, me gustaría poder aportar eso en tu podcast, si puede ser. Aquí hay una pregunta que me encanta hacer porque es esa pregunta que a mí me permite conocer más a las personas y se la hago también a los pacientes cuando los conozco casi el primer día. Y es, en tu caso me interesa tanto que lo cuentes, ¿qué has desayunado? Que ahí además es por la mañana. Uy, pues justamente hoy lo he variado un poco porque he tenido muchas cosas que hacer, pero he desayunado un Nutri Breakfast, que es este suplemento de Guillermo, de Nutriyermo. He desayunado un café con grasa, con mantequilla, mucha mantequilla, que siempre eso es lo primero que me tomo cuando me despierto siempre. Y queso manchego con un poco de nueces. Y, y digo que lo he cambiado porque normalmente suelo desayunar huevos revueltos con queso, huevos revueltos con bacon o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, hoy casualmente me comí el queso porque tenía más prisa. Pues mira, recientemente una amiga se quedó flipando, yo creo que fue de toda mi comunidad de seguidores la que con más sinceridad y franqueza me dijo que qué guarrada estaba enseñando por stories, añadiéndole mantequilla tipo ghee a un café. Yo pensaba que todo esto ya estaba como muy sabido, ¿no? Y de hecho también pensaba que estaba como más instaurada la idea de que la mantequilla no solo es que no sea mala, sino que es una gran forma de añadir grasa y ácidos grasos, yo siempre digo que casi terapéuticos, ¿no? Y aprovecho para preguntarte precisamente porque yo diría que el tema de este café con mantequilla, del Bulletproof Coffee, yo diría que eres la única persona o es el único libro que yo conozco sobre esta temática, la guía del Bulletproof Coffee. ¿Y qué es? Porque yo le intenté explicar a mi comunidad y le sonó tan raro que me extrañó. Bueno, lo que es realmente el Bulletproof Coffee es, bueno, un término que es un poco comercial, ¿no? Pero esto está basado en la tradición, ¿no? Yo me enteré a la hora de escribir el libro que incluso en mi pueblo, en Asturias, se llevaba, en la zona donde yo estoy, que es cerca de Mieres, se llevaba mucho el tema de echarle al café una yema de huevo, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, cualquier cosa que tú le echas que sea grasa y que no tenga carbohidratos y que tampoco sea proteína es lo que se suele denominar el Bulletproof Coffee, ¿no? Pero en el Tíbet, por ejemplo, las tradiciones antiguas tenían lo que llamaban el pocha, que es como una especie de té o infusión de cualquier tipo, que yo la que utilizo es la infusión de café, pero es té con mantequilla de yak, ¿no? Que eso se supone que, bueno, es de generaciones y generaciones, ¿no? Es una
son hábitos milenarios. Y a partir de ahí, pues mucha gente prepara el café o el té con muchísimas cosas diferentes que tienen que ver con grasa, ¿no? Café con grasa. Lo que es curioso es que todo el mundo eche café con azúcar, que el azúcar es algo que es nuevo, básicamente, porque nosotros no hemos aprendido a extraer de la caña de azúcar ese azúcar y refinarlo. Pues no sé, pero en los últimos años prácticamente, ¿no? Evolutivamente hablando. Y, eh, y la grasa que siempre ha estado disponible y siempre se la hemos echado a las infusiones y así lo dice la historia, pues es algo súper extraño ahora mismo, ¿no? Pero bueno, cuando se puso de moda todo esto fue un tipo que se llama Dave Asprey, que bueno, es conocido nuestro también y amigo de Nutriyermo. Y él puso de moda todo este tema del Bulletproof Coffee precisamente porque se fue al Tíbet y ahí le ofrecieron este té con mantequilla de yak y se quedó pues un poco impactado con eso, ¿no? Entonces llegó aquí y lo puso de moda entre la gente en Estados Unidos y él lo llamó el Bulletproof Coffee. Entonces, al ponerse de moda, tú sabes que siempre que hay algo que se pone de moda, surge un movimiento justamente del sentido contrario, en contra, ¿no? Entonces, bueno, ya sea si la nueva moda es en contra de algo, pues se pone otro movimiento en sentido a favor de eso que es una nueva moda, ¿no? Pero siempre pasa eso. Y se ha llegado a decir que es una bomba de calorías, que eso que no es nada saludable, beberse las calorías y tonterías de ese tipo, ¿no? Entonces nosotros como estábamos un poco hartos de estupideces, y digo siempre nosotros porque, bueno, yo siempre hago todo, escribo todo con mi primo, con Ricardo, y cansados un poco de esos, pues hemos... bueno, propuesto diferentes tipos de Bulletproof Coffee con aceite de coco, con MCTs, con ghee o con mantequilla, con yema de huevo, bueno, todos los típicos que se llevan usando desde hace milenios, y hemos puesto o hemos decidido hacer un libro o una guía, porque tampoco se puede llamar libro, con mucha literatura científica citada para que la gente viera que todo eso no es más que una historia que es saludable, ¿no? Que no es una bomba de calorías, sino una bomba de nutrientes, ¿no? Y hemos explicado por qué son nutrientes y por qué las grasas son nutrientes. Y en realidad, más que la guía sobre el Bulletproof Coffee, es como una excusa también para que sea una guía sobre las grasas saturadas, ¿no? Y lo beneficiosas que son para el cuerpo. Entonces hemos matado ahí como dos pájaros de un tiro. Pero sí, que nadie se asuste, el café con mantequilla es una de las cosas más saludables del planeta Tierra. Y Carlos, antes de abordar el tema principal, que lo que yo quiero es que establezcamos una serie de prioridades, ¿no? A la hora de cuidar la salud, donde la luz, tú me enseñaste desde hace bastante tiempo que era primordial y fue precisamente ese cambio tan disruptivo al que hago alusión. Pero antes de eso, claro, una de las preguntas del momento está relacionada con el ayuno intermitente o el ayuno, sin más. Y a mí me sorprende porque... si yo tiro un poco hacia atrás en mi blog, o incluso uno que cerré, o incluso en podcast, entrevistas o en mi Instagram, cuando yo abrí mi cuenta de Instagram tenía post en 2014 sobre el ayuno, ¿no? Entonces cuando empiezan a decirnos que si es una moda o que vayas al nutricionista que te paute un ayuno, que yo que soy nutricionista me parece como un poco ridículo, como si para dejar de comer necesitaran mi permiso o mi concesión. Antes de hablar propiamente de alimentos y de dieta, vamos a hablar de la no dieta y el no alimento, o casi un alimento potente según se entiende el concepto de alimento. ¿Qué poder tiene para ti el ayuno? Porque no has empezado diciendo estoy haciendo ayuno, aunque habrás hecho tus correspondientes horas de ayuno. Sí, bueno, el ayuno en general es algo que yo, no sé, quizás... Una de las cosas que más he estudiado, porque yo desde siempre, bueno, desde cuando empecé en este mundo de la salud, que fue tarde, fue hace, bueno, 2017 aproximadamente, yo intuía que había cosas que no me resultan naturales en el mundo moderno, porque yo siempre pienso un poco, me gusta pensar y ver cómo fue nuestra evolución, cómo aparecimos aquí, cómo fue que empezamos a ser la especie más dominante del planeta y todo ese tipo de cosas que vienen un poco de eso, de observar la naturaleza, ¿no? Y yo siempre pensé que el tema de comer 5 veces al día o 10 veces al día, como he llegado a comer, ¿no? Antes de tener absolutamente conocimiento de nada, ¿no? Entonces, bueno, uno se deja llevar por eso de que hay que comer cada poco para que tu metabolismo y no sé qué historias contaban de aquella época y las siguen contando algunos, desgraciadamente. Yo empecé a tratar de
de comprender que una persona cuando cocina 3 veces al día es un problema, ¿no? Realmente es un problema de tiempo, es un problema de productividad, es un problema de... Yo no tengo tanto tiempo como para cocinar 3 veces al día, ¿no? Entonces, eso al principio. Luego, cuando uno empieza a practicar el ayuno, ve que realmente cuando uno come bien, como se supone que tiene que comer, y cuando uno hace ayunos de forma periódica, ve que el tema del hambre no existe realmente, ¿no? Es como una especie de adicción a la comida que nosotros tenemos, que nos hace comer 3 veces al día o que nos hace comer 5 veces al día o todos los días incluso, ¿no? Porque cuando yo empezaba a implementar el resto de los hábitos de la exposición al sol y demás, yo me di cuenta que nunca tenía hambre, nunca. O sea, cuando estoy trabajando me puedo pasar 2 días sin comer y sin realmente sentir esa sensación de hambre, ¿no? Y, y claro, yo llegué a pensar que evidentemente el ser humano no tiene ni siquiera por qué comer todos los días, ¿no? Y probablemente no comía todos los días, simplemente comía solo cuando tenía hambre o cuando ya tenía hambre real. ¿Por qué? Porque esto de hackear nuestra biología es algo moderno, es algo que la industria de la comida ha hecho con nosotros, ¿no? Nos ha fabricado cosas demasiado palatables que estimulan vías de recompensa en el cerebro y nos hacen estar todo el tiempo pendientes de la comida. Yo ahora que vivo aquí en el trópico durante un año, más o menos, estoy observando a la gente que ha ido conmigo y me parece increíble. O sea, solo piensan en comida. Su única metodología al día, evidentemente estamos aquí para hacer otro tipo de trabajos, incluso a nivel más espiritual o lo que sea, pero ellos tienen esa inclinación por todo el tiempo estar pensando en comida, ¿no? En ir a comprar, qué voy a comprar, qué voy a cocinar. Y eso yo no creo que fuera nunca nuestra principal preocupación, sino al contrario, ¿no? Es algo como, ok, ahora ya voy teniendo hambre, entonces voy a tratar de buscar comida y comer, ¿no? Porque también se nos hizo pensar que conseguir comida cuando apareció nuestra especie era algo muy difícil y en realidad era muy fácil, ¿no? Porque hay yacimientos antropológicos que están en el océano y que prácticamente la gente metía la mano en el agua y sacaba la comida sin ningún tipo de problema, ¿no? Y evidentemente, cuando tú estás saciado y con alimentos tan nutritivos como los que salen del mar, uno no necesita estar todo el tiempo pensando en comida ni comiendo todos los días. Entonces, por hacer, bueno, el cuento ya lo hice largo, pero por responder un poco a la pregunta, para mí el ayuno intermitente no es que sea... Ahora es más, casi estaba hablando de ayunos un poco más prolongados, ¿no? De un día o 2 días, pero el intermitente para mí, yo le he cambiado la definición. Para mí es comer siempre que es de día, ¿no? Porque la literatura científica es aplastante en este sentido. O sea, cuando uno hace ayuno intermitente durante mucho tiempo y aplica el tema de que, como siempre decimos, no se puede comer de noche, no es una cuestión de otra cosa que no sean ritmos circadianos, ¿no? Uno come de día porque si no se destruyen los ritmos circadianos. Y uno come un máximo de 3 veces, sin snacks, entre comidas, porque si no se destruyen los ritmos circadianos. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, los que estáis en España, tenéis 16 horas de luz y 8 horas de noche. Con lo cual, uno puede comer durante 16 horas sin ningún tipo de problema y ayunar 8. Y está bien. Pero en el invierno o en el otoño se da la vuelta, ¿no? Hay un punto donde son 16 horas de noche y 8 horas de día. Con lo cual, uno tiene que comer toda su comida en 8 horas. O en menos, y luego dejar esas 16 horas de ayuno por la noche. Y si uno hace eso, la salud está hiper protegida. Y luego podemos hablar de eso si tú quieres. Pero básicamente yo defino ahora el ayuno intermitente como algo que todo el mundo tiene que hacer, que es absolutamente imprescindible, pero lo definimos como comer solo de día y un máximo de 3 veces. Y es así de sencillo. Y luego... justamente ayer estaba viendo un estudio que decía que el ayuno intermitente durante 6 meses, 16-8 precisamente, consiguió aumentar un 35% la eficiencia de la autofagia en las personas que lo probaron. Entonces, imagínate, ¿no? La autofagia, que es ese sistema que tenemos de protección y de limpieza de todas nuestras células, de todo nuestro órganos, tejidos, se aumenta un 35% en el paso de 6 meses, con lo cual es algo que debemos estar haciendo siempre, ¿no? Parece una locura para muchos, pero realmente es algo que siempre tenemos que hacer. Yo lo que considero, y creo que así lo definimos en el episodio 2 o 3 de este podcast que hablamos de ayuno, bueno, hemos hablado en muchos, es que ahora mismo se ha convertido en algo que hay que traer al presente y que las personas día a pie que están empezando a cuidarse o fuerzan implementarlo o el mundo te lleva a comer a todas horas. O sea, yo se lo demuestro a la gente. Les digo que observen cuántas oportunidades tienen de comer basura, además basura, a lo largo de su día, o cuántas imágenes reciben en las redes, en la tele, en las marquesinas de comida, que eso sabemos que también estimula algunas cosas igualmente nocivas, casi que como si estuvieras comiendo. Digo, entonces,
ya no es que de manera intuitiva te salga, ¿no? Como cuando estás enfermo o cuando es invierno y tienes sueño, cuando me dice la gente, no, es que llego cansado y yo por mí no cenaría. Digo, no, es que eso es lo que tienes que hacer, no cenar. Ya no es solo eso, que de manera intuitiva te nazca hacerlo, sino que te vas a tener que forzar un poquito porque el mundo te va a empujar a que comas a toda hora y además lo que no es adecuado. Y bueno, surgen muchas preguntas que tú sueles desmentir también en torno al ayuno, que a mí me llueven a veces como un simple vídeo, porque es el más reciente, que subí hablando de correr en ayuna, y más que yo no corro, ¿sabes? Yo troto, me voy un rato al campo, sobre todo si estoy en el pueblo, que eso iba a destruir mi salud hormonal y todos esos temas, cuando ya sabemos que no es verdad. Entonces creo que no paran ya no solo de no normalizar el ayuno, sino de meter miedo con el ayuno como arma destructiva a nivel hormonal en la salud hormonal femenina, o como generador de trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, en esto yo sí que te tengo que decir que llevo 10 años pasando consulta y veo a muchas personas y veo muchas cosas, y a mí no me pueden decir lo que va a generar un daño en la persona a nivel de estrategia o no, porque al final lo más palpable es ver pacientes. Entonces, en este sentido, creo que es un miedo inducido por cualquier cosa a una práctica que es muy saludable y muy sencilla y muy barata. Sí, de hecho, nos tratan como idiotas todo el tiempo, ¿no? Y cuando uno prueba las cosas como tú llevas haciendo durante mucho tiempo, incluso bastante más que yo, y está viendo que las cosas funcionan como uno espera que funcionen, ¿por qué alguien va a decirte que lo que estás experimentando es falso, ¿no? Realmente es eso, nos tratan todo el tiempo como si fuéramos idiotas, como si fuéramos... No sé, es todo propaganda, ¿no? Está claro. Y tenemos que ir un poco en contra de esa propaganda, porque si bien siempre decimos que el desayuno es súper importante, y yo siempre digo también que cuando las personas tienen problemas metabólicos, lo primero que tienen que hacer es respetar los ritmos circadianos, y para ello lo mejor es desayunar, y el sol y todo eso, evidentemente. Pero si una persona está saludable, no tiene por qué comer. Como dije antes, no tiene por qué comer ni todos los días siquiera, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ahora hay siempre, como te digo, varias corrientes, ¿no? Primero, había que entrenar en ayunas. Luego, ahora decimos que no, que hay que entrenar habiendo comido. El problema es que todos estos experimentos que hay en la literatura científica se hacen conforme a gente que está enferma o gente que está viviendo en la vida moderna, ¿no? Pero realmente, si uno está saludable, lo único que tiene que preocuparse es comer durante... Si uno va al sol, si uno va... Si, eh, si uno alineado y los hábitos que tiene son perfectos, no necesita en absoluto nada más que comer de día, ¿no? Puede entrenar en ayunas, puede hacer lo que uno quiera. Pero bueno, todo esto nos lleva siempre a que alguien lee un poquito y de repente empieza a hacer como si fuera verdad para todo el mundo, ¿no? Y desgraciadamente no es así. Tenemos que ser un poco más precisos en lo que divulgamos. Un segundo, disculpa si te... Es que voy a poner el cable porque... Sí, sí, Vale, tranquila. perfecto. Para que no haya problema de conexión como me ha parecido. Vale, seguimos. Sí, no, yo creo que el problema de conexión va a ser mío, siempre, Bueno, pero bueno. por si acaso. Te voy a contar algo muy curioso porque quiero que para dar respuesta a esas variables de salud lo hagas desde lo que son para ti los 3 tipos de alimentos, obviamente muy resumidos porque en esto me impactó muchísimo cuando lo vi en tu webinar, y te voy a contar por qué, porque es muy curioso. Y es que yo llevaba tiempo en algunos talleres divulgativos y charlas internas con mis pacientes definiendo 3 tipos de alimentos. Entonces, cuando vi aquel webinar, me quedé como, uy, ¿qué me está diciendo, no? La vida del mundo. Obviamente tú lo profundizaste más y era de otra forma. Sin embargo, yo hablaba de menos a más importante. Yo decía, la comida, tu micro y macroentorno, que ahí tú es lo que metía en la exposición al clima y puede parecerse, y yo luego hablaba de la conducta, ¿no? Porque obviamente yo, que me dedico a asesorar personas, siempre veo que la conducta que tienen con todo, en este caso tú hablas de emociones, de impresiones, de una manera mucho más compleja. Yo veía que ese comportamiento con los demás, en mi caso con la comida, con el movimiento y con la vida, tenía mucha más importancia en sus patologías, en sus digestiones y en cómo se efectuaba la nutrición, que lo que yo le estaba recomendando comer, ¿no? Entonces, de verdad que eso me explotó cuando tú lo trataste de una manera como parecida y más compleja, incluyendo más variables. Entonces, centrándonos en esa parte y queriendo tocar esas 3 formas de nutrirnos, empezando por la menos importante, que es la comida.
Yo, por supuesto, tengo que preguntarte, porque tú la dices sin miedo y sin tapujo, ¿cuál sería para ti la mejor dieta, la mejor forma de comer y algunos ejemplos de alimentos que incluirías? Bueno, para mí, sin duda, la mejor dieta es, yo la defino como la dieta que, o sea, los alimentos, uno debe comer los alimentos que crecen de forma natural, de forma estacional, en el lugar donde él vive, ¿no? Y siempre cuando crecen con la misma luz del sol que necesariamente le tiene que dar a uno, ¿no? O sea, es decir, yo tengo una vida afuera, eh, en la calle, o sea, nunca en interiores, siempre estando fuera, y recibo la luz solar. Y luego hay alimentos que crecen en ese mismo lugar donde yo estoy, y esos son los alimentos que yo tengo que comer. Y además los alimentos, evidentemente, crecen también de forma natural y no tienen ningún tipo de intervención humana, ¿no? Esa es la dieta perfecta para mí. Si uno se da cuenta, yo, por ejemplo, donde vivo normalmente, que es en Asturias, es la latitud 43, a lo largo de todo el año no hay nada que crezca que sean carbohidratos de forma natural, ¿no? No hay frutas, ni mucho menos crecen frutas en los árboles, ni se da absolutamente nada, ¿no? Quizás algún tubérculo, cosas de esas, pero son cosas que están plantadas por el hombre, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que nunca se ha comido arroz salvaje o arroz natural, siempre ha comido arroz artificial que ha sido manipulado por el hombre, igual que la avena o el trigo o cualquier otro tipo de historia, uno lo puede ver a través de la inteligencia artificial, le puede hacer preguntas si quieren. No existe el arroz salvaje, o sea, existe, pero es muy poco y nadie lo está comiendo actualmente, ¿no? Y todo el mundo que come arroz es un arroz que está manipulado por el hombre. Y cuando uno va por la naturaleza no encuentra un bol de arroz o un bol de cereales para desayunar todas las mañanas, ¿no? Es imposible, eso no existe en la naturaleza. Entonces, empezar a comer cosas como base de nuestra alimentación que no son evolutivas o que no crecimos con ellas es un poco estúpido, ¿no? Igual que no tomar el sol, como siempre digo, ¿no? Porque todo lo que estuvo ahí antes que nosotros tenemos que respetarlo porque nosotros aparecimos gracias a lo que estuvo antes que nosotros y prosperamos gracias a lo que estuvo ahí cuando nosotros prosperamos y hemos llegado aquí gracias a eso, ¿no? Pero no hemos llegado aquí gracias al arroz salvaje, ni a la avena salvaje, ni al trigo salvaje y por supuesto nadie come esas variedades, ¿no? Todo el mundo come variedades inventadas por el hombre. Entonces eso nos deja muy pocos recursos. Si uno vive en Asturias, básicamente, o en España, básicamente su dieta tiene que ser proteína y grasa animal, siempre. Y por el verano hay alguna fruta que no está manipulada por el hombre, que crece de forma natural en los montes o en la naturaleza, y esa fruta es la que uno puede comer, ¿no? Evidentemente, pues todos ya sabemos lo que hablamos. Y esto es especialmente crítico con los carbohidratos, porque con las grasas y las proteínas, por lo que sea, no sucede de esa forma, ¿no? Y de hecho hay estudios cuando uno come la misma variedad de naranjas, bueno, en modelos animales, ¿no? Pero uno come la misma variedad de naranjas, unas son en otro fotoperiodo diferente que crecen en Argentina, otras es la misma variedad, creo que es navelina o nevelina, no recuerdo el nombre. Otro crece en Valencia y los ratones o los animales, no recuerdo cuál eran, son de España, ¿no? Entonces, cuando comen la misma comida exactamente, los ratones tienen más grasa corporal cuando comen las naranjas que no son de su fotoperiodo, que son las argentinas, ¿no? Y es exactamente la misma cantidad de alimento, el mismo tipo de alimento, la misma variedad, y sin embargo, lo que sucede es cosas bien diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en los electrones de la comida y en los protones de la comida hay una información que se guarda y es una información lumínica, y esa información es decodificada después en nuestras mitocondrias. Y nuestras mitocondrias no son tontas, ellas saben leer perfectamente todo lo que sucede en nuestro entorno y saben cómo interpretarlo. Entonces, con los carbohidratos esto es, como digo, mucho más crítico. Al final, la dieta más perfecta siempre y en todo lugar, y esto es un hecho objetivo, no es ni siquiera subjetivo o algo que alguien pueda entrar a debatir, es alimentarse con proteína y grasa animal. Es decir, primero, además, la comida más saludable es la del mar, los pescados y los mariscos, porque contienen DHA, que es la molécula más importante que nosotros tenemos que comer. Hay gente que se enfoca en la proteína y no sé qué historias, pero el DHA, como todo es una historia de luz, el DHA es una molécula que tiene una nube de electrones pi, que se llaman, que son fácilmente excitables y que pueden
dar lugar a las señales celulares más importantes, ¿no? Entonces, con el DHA nosotros generamos una corriente de electrones porque es un semiconductor perfecto, pero tiene que recibir luz ultravioleta, entonces nosotros tenemos que exponernos al sol y tener mucho DHA en nuestras membranas para que esa corriente eléctrica se transmita de forma perfecta a nuestro cuerpo. Y bueno, es difícil de explicar en un podcast, ¿no? Pero eso es lo más importante para nuestra salud. Con lo cual, el DHA es la molécula que nosotros tenemos que ir a por ella, sin duda alguna. Y no el vegetal, porque no hay DHA vegetal, sino solo es animal, pero sí que hay un tipo de ácido que es el ALA, ácido alfa-linoleico, que se puede convertir de forma muy deficiente, casi un 1% o menos en DHA, con lo cual no es factible, ¿no? Nosotros tenemos que consumir el DHA marino, por lo tanto, nuestro primer alimento son los pescados y los mariscos. Y después, carnes, huevos, las vísceras, podemos comer los lácteos saludables, ¿no? Que están preferentemente sin pasteurizar, con leche cruda, fermentados, es increíble. Después, productos fermentados también. ¿Por qué no podemos comer setas o algas? Podemos comer también frutos secos, podemos comer alguna fruta de temporada. Si uno vive en el trópico, pues imagínate, ¿no? Puede hartarse a frutas durante el día, la época del día, y por la noche, quería evitar la palabra hasta ahora, pero la voy a decir, por la noche va a estar en cetosis, ¿no? Que es lo que se trata, que nosotros tenemos una molécula que es muy importante en nuestro cuerpo, que son tres en realidad, son los cuerpos cetónicos, y los abolimos al 100% prácticamente con nuestra dieta moderna, ¿no? Entonces tenemos que permitir que ellos hagan su trabajo, especialmente entre las comidas y especialmente por la noche. Y es mucho más crítico si esto es en invierno, en latitudes altas, ¿no? En el trópico pues es menos crítico, por eso uno está expuesto a menos cuerpos cetónicos, pero siempre va a estar expuesto si come de forma natural. Y para mí esa es la dieta mejor, ¿no? Hay gente que lo llama dieta cetogénica, yo tengo un libro que lo escribí, dieta cetogénica, el protocolo de una alimentación efectiva, pero ahora me arrepiento de haber usado esos términos, ¿no? No pasa nada porque está bien, una dieta cetogénica siempre es perfectamente saludable, todo el mundo la puede hacer. Lo que pasa que debe hacerla teniendo en cuenta el ambiente de luz, ¿no? Que esto es lo que yo no incluí en el libro, pero bueno, ahora lo incluiría gustosamente. De hecho, la dieta cetogénica, pues está bien que se mencione porque yo creo que yo antes criticaba que la gente hacía dieta cetogénica mal, ¿no? Lo que es una low carb, una dieta alta en grasa. Y ahora me parece bien que le llame a eso dieta cetogénica, incluso yo en términos de divulgación en redes, pues venga, un plato cetogénico o un día cetogénico, y que la gente lo vea simplemente como un día más low carb donde se enfoca en aumentar la grasa, pues está bien, porque hacer un protocolo de dieta cetogénica en condiciones con otros aspectos del estilo de vida, pues bueno, no lo veo viable para algunas personas. Voy a aclarar, por si a algún oyente le suena raro lo del DHA, el DHA es un tipo de omega 3 y vamos a dejar también bastante claro que no, para comer omega 3 no hay que tomar nueces ni semillas de lino y de chía, esas semillas y esas nueces que pueden estar bien, lo que tienen es ALA y ya sabemos que la conversión en muchos casos es cero, vamos, esto está en la literatura, hay cero conversión de ese omega 3 a lo que necesitamos que es DHA. Y bueno, yo ya de paso siempre le digo a la gente que yo creo que hemos sobrevalorado, ¿no?, los frutos secos, y que al menos quien los esté consumiendo, que los consuma en su cáscara, porque yo que lo mío es el aceite de oliva. Bueno, esto quizá no lo sabe, yo tengo olivos y marca de aceite de oliva y todo, y soy una loca y una obsesionada de ver cómo todos los aceites se oxidan, y para mí todo se oxida y todo se enrancia, y tomaría mi aceite en temporada en botella opaca y poco más. Y sin embargo, cuando compramos unas nueces que llevan a la luz tanto tiempo, pues bueno, ahí los ácidos grasos que tenga, y incluyendo los de la familia omega 3, probablemente estén oxidados. Si no hay más que oler una bolsa de frutos secos o un aceite o algo así, ¿no? Entonces, a lo que se refería Carlos es que la molécula o el tipo de ácido graso omega 3 que nos interesa es el que está en el pescado, algo también en el marisco, pero sobre todo en el pescado azul, y que de eso no nos escapamos, y que sabemos a día de hoy que es de los alimentos más importantes precisamente por eso, no por la proteína del pescado, que la proteína está la misma en otra fuente. Y con respecto a la carne, Carlos, ¿qué dirías a esta frase también lapidante de hoy, o este afán que hay hoy por demonizar la carne, que incluso en los foros de nutricionistas cada vez hay más lavado de cerebro? Y yo tengo que incluirme, que cuando más intenté investigar sobre el tema e incluso
estar al tanto de cómo eso podría afectar, que si a nivel medioambiental, que si a nivel casi ético y espiritual. Yo traté de dejar la carne mucho tiempo y de hecho no me voy a denominar vegetariana durante aquel tiempo y tal, y simplemente me bastó el sentido común y también la experiencia con pacientes para entender que estaba equivocada, pero es muy difícil desbancar hoy esa idea. De hecho, te diría, Carlos, que vas a conseguir antes que la gente coma mantequilla a que entienda que la carne no es mala. No, no, por supuesto, la carne es muy saludable. Otra cosa, como digo, es que es cierto que hay, o sea, si uno busca su desarrollo espiritual o estar más en contacto con, o sea, conocerse a uno mismo, muchas veces la carne puede ser un impedimento, ¿no? Yo nunca pensé que fuera a llegar a decir esto, pero bueno, yo este año en la cuaresma, aquí en el trópico, lo que hice fue hacer una dieta vegana completa, ¿no? Y también porque quería experimentar y estoy hablando de lo malo que es para la salud y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que siendo malo para el cuerpo, nosotros estamos formados por tres centros diferentes, ¿no? Uno es el centro del cuerpo, el centro motor instintivo que se llama, el otro es el centro emocional y el otro es el centro mental. Y cuando yo como carne, me siento tan bien y me siento tan en el cuerpo y estoy tan saludable que es como que mis emociones se cierran, ¿no? Y es verdad, o sea, yo pienso en el cuerpo, pienso en cosas físicas, incluso los pensamientos van dirigidos a ese entorno, ¿no? De qué bien estoy, qué bien me encuentro, esto es lo que todo el mundo tiene que comer. Pero cuando hice esos 40 días veganos, incluso con ayunos bastante fuertes, luego en la Semana Santa hice un ayuno de 6 días, realmente el cuerpo físico se destruyó, ¿no? Porque yo no tenía ningún tipo de energía, estaba completamente destruido, pero como estoy trabajando sobre mí mismo aquí, estoy intentando conocerme a mí mismo y haciendo ese trabajo de oraciones, meditaciones y demás, al final sí que se abrió otra cosa, ¿no? Es como que el cuerpo dejó de ofrecer resistencia y pude conocerme un poco más en otras características. Pero está claro que hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Y yo comprendí eso este año. Si uno está hablando de salud física del cuerpo, de las células, y de aportar los nutrientes que necesita, la dieta cetogénica es muy superior, ¿no? Y el tema del veganismo y de comer animales y todo, o sea, no comer animales y todo eso es realmente detrimental para la salud. Pero, como siempre, hay un punto para mí, para cada cosa, ¿no? Y si uno tiene que recuperar salud, evidentemente tiene que centrarse en comer lo que importa al principio. Pero bueno, cuando uno ya tiene la salud, puede hacer este tipo de experimentos y cada uno experimenta por sí mismo. Pero sí que es verdad que cuando uno come un animal, tiene que ser muy consciente de... Yo lo hago, ¿no? Particularmente. Y sobre todo eso, siempre ese... No, por final ya sabemos que podemos entrar en estos debates de que el veganismo al final acaba matando más animales que comer omnívoro o lo que sea. Pero sin entrar en ese tipo de detalles, tú estás comiendo un ser vivo y eso tiene que, de alguna forma, tienes que transformar esa energía, ¿no? Transmutar la energía que estaba en ese ser vivo y pasarla a ti de alguna forma, no simplemente comer para decir yo como carnívoro y soy mejor que tú porque tú no comes carne y ese tipo de cosas. Yo ya sí que es verdad que en el pasado había cierto ego que iba un poco por ahí, pero ahora ya, pues bueno, uno respeta lo que la gente quiera comer. Lo que no respeto es que me cuenten historias, ¿no? Como las que ya conocemos de que si una dieta es más saludable que otra o lo que sea, ¿no? No es así. Realmente la dieta más saludable es la que acabamos de decir, pero entiendo que haya personas que no busquen la perfección en su cuerpo y lo que sea y que quieran también abrirse a otros caminos y no sé. Pero bueno, evidentemente es un tema comprometido, pero ahí yo creo que bueno, que lo tengo bastante claro, ¿no? En ese aspecto. Y si hemos dicho que hay 3 tipos de alimentos, la dieta más idónea ya la hemos mencionado, el primero que sería la comida, el segundo tipo de alimento para ti es la exposición al clima y vamos a centrarnos en nuestro tema estrella que es el sol. Esto es lo más disruptivo y te tengo que decir que lo más importante que ha hecho por muchas personas y por toda tu comunidad y por todos los que están por descubrirte. El sol no es enemigo, sino que el sol es clave para sanarnos o como tú sueles decir, la luz. ¿Por qué? Bueno, la luz es lo que gobierna absolutamente todos los procesos en el universo, ¿no? En la biología, todos los procesos que tienen que ver con la vida. De hecho, Richard Feynman dijo que el comienzo genética, que es lo mismo que luz, es el comienzo de la existencia y el intercambio
información, energía, o sea, definición de la luz. Carlos, porfa, repite toda Y esa no sé frase. si me Que, sí, escuchas. repite esa frase que Es está que se me guay. cortó a mí. Solo se ha cortado esa frase, Sí, pero vale la pena repetirla. sí, científicamente es reconocido que la radiación electromagnética, que es la definición de luz en general, y la mayor parte de radiación electromagnética que recibimos en la Tierra, o casi toda procede del Sol, ¿no? O lo que llamamos luz solar. Entonces, la radiación electromagnética es el comienzo de la existencia, y no solo eso, sino que además también es el medio de intercambio de energía y de información entre las partículas, ¿no? Que componen a los seres vivos. Y esto cualquiera lo va a poder entender si lo digo así de una forma muy fácil, ¿no? Cualquier partícula que está en movimiento y está cargada, nosotros estamos llenos de átomos que tienen cargas, ¿no? Positivas, negativas, más carga positiva, menos carga negativa, muchos tipos de valores. Cualquier carga que está en movimiento, lo que hace, o sea, un campo estático sería una carga que es estática, ¿no? Entonces, esa carga crea un campo eléctrico a su alrededor y si acercas otra carga, pues va a sentir ese campo, ¿no? Si esta es negativa y esta también, pues se repelen. Si esta es negativa y esta positiva, se atraen. Eso todo el mundo lo entiende, pero si esta carga que está poniendo un campo se empieza a mover, va a empezar a perturbar ese campo eléctrico, se va a formar un campo magnético perpendicular, también es un campo eléctrico secundario perpendicular, y esa es la definición de luz. O sea, la luz es un campo electromagnético formado por una carga que se transporta en el espacio junto con un campo magnético a 90 grados, con la misma amplitud, la misma frecuencia. Y esa definición de luz es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo otra carga aquí que no está en contacto con este campo, pero esta empieza a vibrar, esta carga empieza progresivamente a formar como una ondulación en el mar, ¿no? Y finalmente cuando toca la otra carga va a vibrar exactamente con la misma frecuencia que tenía la otra, ¿no? Entonces, estos fenómenos es con lo que yo transfiero información. Es decir, yo tengo una partícula en el Sol que está vibrando y eso emite un campo electromagnético que 8 minutos y 36 segundos después llega a mi piel y empieza a perturbar las cargas de mi cuerpo. Y esas cargas se van a mover en relación con ese campo electromagnético que vino por el Sol. Y esa información, porque al final tomar el Sol lo que es descargar información y también energía, esa información es la que mi biología utiliza para funcionar. Y eso es lo que la gente no sabe. O sea, la gente piensa que los nutrientes son información y no sé qué historias, ¿no? Que también es verdad. Pero lo que es información realmente es el sol. Y esa información es la que hace que se sustente toda nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin el electromagnetismo solar, ¿no? Y ese llega a todas las partes, aunque haya oscuridad. Entonces, bueno, básicamente la luz es un campo electromagnético en diferentes longitudes de onda, en diferentes frecuencias, que van a tener diferentes señalizaciones en nuestro cuerpo, ¿no? Y van a tener diferente información. Entonces, para que la gente entienda que el sol es información, yo siempre cuento la historia de la vitamina D, que no se conocía, que existía la vitamina D en principios del siglo XX. Pero había unos niños que tenían una enfermedad que se llamaba raquitismo, por la cual sus huesos no se forman bien, ¿no? Y son débiles y se arquean las piernas y con el tiempo se mueren. Entonces alguien descubrió que exponiendo un solo brazo al sol ultravioleta, ese niño de repente recordaba cómo hacer sus huesos de nuevo y ese raquitismo desaparecía, ¿no? Es decir, esta gente que descubrió la vitamina D, que les valió un premio Nobel después, por supuesto, lo que hizo fue descubrir que había una sustancia que era formada por el sol, que pasaba en nuestra sangre y que informaba a nuestros huesos cómo debían crecer. Es decir, las células de nuestros huesos están ahí, no saben qué hacer, hasta que les llega una información procedente de ese campo electromagnético del sol que llamamos luz ultravioleta y ellos ya por fin pueden saber qué hacer, cómo crecer, a dónde migrar, cuál es la tasa, en qué periodo del día, en qué momento, para construir unos huesos fuertes y saludables. Entonces, evidentemente, cuando tú pones el brazo de ese niño que está enfermo al sol, el niño entero recuerda, o su centro instintivo recuerda cómo crecer, ¿no? Y recuerda básicamente o sabe interpretar esa información que nosotros con la cabeza pues no podemos entenderla, pero ellas sí saben interpretar esa información. Entonces ya tienen las herramientas para poder crecer de forma natural. Pero esto no solo pasa con la vitamina D, pasa con todas las cosas que pasan en nuestro cuerpo, con las hormonas, todas, sexuales, tiroideas, o sea, todo, absolutamente todo está regido de igual manera por la luz. Lo que pasa que aunque está en la literatura científica, a nadie le interesa
explicártelo, ¿no? Porque si la industria farmacéutica mantiene a los humanos en la oscuridad, sin estar al sol, entonces puede manipularlos el resto de su vida, porque van a estar enfermos todo el tiempo. Entonces van a poder vender sus productos. Te cuento una anécdota. Yo nací 7 mesina, muy pequeñita, y con mis problemas, pesé 1 kilito, y a mi madre lo primero que le dijeron es que me pusiera al sol, ¿no? Y el otro día hablando con un paciente americano y además ingeniero y tal, y una persona formada y que lleva una vida bastante saludable, me dice: Paloma, ¿sabes lo que me han dicho? Acaba de ser papi. Dice, le han dado ya vitamina D, tiene 3 semanas, y me han dicho que ni se me ocurra ponerlo al sol. Entonces me quedé así callada y dije, ¿no se te ocurrirá? Dice, no, mira, si además si salimos a la terraza y tal. Y terminamos la sesión, que obviamente iba sobre su planteamiento. Es un deportista que ya es oro, pero me dejó muy tocada aquello. O sea, claro, yo no soy madre y no vamos a hablar hoy de temas de alimentación y estilo de vida infantil, que sé que podría ir bastante, porque eso ya me explota la cabeza cuando veo las recomendaciones que se hacen a los niños. Ya veo las que se hacen a los adultos. Entonces, en este sentido, ¿qué ha pasado, no? Porque a nivel sanitario sí que se hacía. En mi época, hace poco más de 35 años, se recomendaba ante un bebé no sano, incluso uno que había nacido pues con ciertos problemas, esa exposición. De hecho, incluso esto, con el permiso de mi madre, lo voy a contar porque siempre me impactó, y mi madre me ha dado muchas lecciones de estilo de vida sin ella saberlo. Mi madre también luego tuvo una depresión, no sé exactamente, era depresión posparto, y el médico naturista igualmente le mandó una sola cosa, y es que tenía que ver todos los días amanecer. Entonces, entre ella viendo amanecer y yo, que nací en mayo y en septiembre estaba ya que parecía mulata, pues claro, ¿qué ha pasado, no?, en estos años? Y así están las recomendaciones con respecto al sol. El sol se entendía que sanaba, y ahora parece que enferma y que es el demonio. Sí, es fruto, como decía, de la propaganda, ¿no? La verdad que ellos lo han hecho muy bien. Yo no sé cómo la gente se ha dejado convencer, ¿no? Porque si uno lo piensa, ellos solo ganan dinero cuando tú enfermas. Entonces, ¿cómo van a dar consejos de salud, no? Y digo ellos, hablo de la industria farmacéutica sobre todo, pero también del médico, porque cuando la industria farmacéutica tomó las carreras de medicina, y es prácticamente lo único que se estudia, y eso está en la historia, ¿no? Los médicos estudian lo que la industria farmacéutica instauró para estudiar. Entonces, claro, los médicos solo ganan dinero también cuando tú estás enfermo, ¿no? Y yo he visto ciertas prácticas a lo largo de mi vida, y sobre todo, bueno, en países tropicales también, como la gente quiere que vayas a su consulta y hace cosas raras bueno, es un poco raro, ¿no? Porque el médico o los nutricionistas, como tú o lo que sea, la gente que se dedica en general a cuidar de la gente, lo que quiere es tener esa reputación, o lo que debería querer es tener la reputación de que todo el mundo estuviera saludable, ¿no? Pero si tú a una persona le haces creer que cuando se pone enferma vaya al médico, pues rápidamente tenemos este sistema de hoy, ¿no? Que es muy raro, insisto, cómo las personas confían en alguien que solo gana dinero cuando estás enfermo, ¿no? Porque lo normal sería ir al médico para continuar estando saludable, no porque estoy enfermo. Y él debería explicarme cómo yo poder seguir saludable, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, bueno, este es un sistema muy, muy extraño, ¿no? Pero todo ello ha calado, y lo primero que uno tiene que hacer es poner el miedo al sol. Si tú pones el miedo al sol, automáticamente da igual lo que coma la gente, da igual lo que haga la gente, que si se esconde del sol y echa esas cremas y se pone gafas de sol y cosas de esas, bueno, gafas antisol, como las llamo yo, entonces vas a tener los enfermos para el resto de la vida, ¿no? Y es propaganda, pero antes la gente, claro, que sabía cómo. Ahí están los grandes médicos de la antigüedad, ¿no? Como Finsen, por ejemplo, que ganó un premio Nobel por tratar a la gente con sol, las enfermedades de la piel, la tuberculosis, la varicela, la viruela, todo con distintos fragmentos del sol, ¿no? La viruela y la varicela, por ejemplo, era con luz roja, la tuberculosis era con luz ultravioleta, o sea, distintos tipos de luz, y le dieron un premio Nobel a ese hombre en 1903. Y después Auguste Rollier, que fue una persona que siguió sus indicaciones, él se puso un hospital en los Alpes suizos donde había mucha altitud, con lo cual la luz ultravioleta es súper fuerte en verano, y ahí ponía a los niños desnudos al sol, a las personas, las camas estaban fuera, situadas al sol, y bueno, eso todo se perdió desgraciadamente, ¿no? 3 cosas nada saludables que hacemos con respecto al sol, porque han caído por ahí, pero esto tiene que decirse claramente. No exponernos al sol, lo primero, decirte temerle, porque nos vamos a quemar, ahora nos dices.
ponernos crema en el cuerpo para bloquear el sol y muy, muy, muy importante, y creo que es lo que más le está explotando a la gente hoy, a mí misma, o sea, oye, todo lo hemos usado, usar gafas de sol. Porque estas tres cosas son totalmente nocivas. Yo, como nutricionista, voy a decir que peor que comerte este verano una horchata, ¿sabes? Aquí en Valencia. Mucho peor embadurnarte en crema, ponerte gafas de sol y temerle al sol y no exponerte. Que esto, no sé si lo sabes, pero hay en la zona de Córdoba, yo que soy cordobesa, en algún dato estadístico leí en su momento que eran de las zonas con más bajos niveles de vitamina D, porque claro, si en mi tierra hay 48 grados, yo lo he vivido también viviendo en Granada, intentas ir por la sombra, es una cosa lógica. Entonces hay como más resguardo aún del sol. Aquí en Valencia yo ahora, que son las 5, bueno, a las 3, puedo salir a la calle y no me muero calcinada, pero allí hay todavía más resguardo del sol. Entonces, escondernos del sol, echarse crema y usar gafas de sol. 3 cosas a evitar porque... Bueno, realmente para mí son la misma, ¿no? Porque al final es esconderse del sol todo. Cuando tú te echas cremas, básicamente lo que haces es bloquear parte de la radiación solar, que es una de las, bueno, todo el sol es importante, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que el sol tiene que estar balanceado consigo mismo. Es decir, tenemos un espectro que va desde el infrarrojo, que no vemos, lo percibimos como calor, que es súper importante. De hecho, ahora, el otro día salió un artículo que decía que el cercano al infrarrojo, el infrarrojo cercano, lo que se conoce como luz NIR en inglés, o luz infrarroja A también, era capaz de matar células cancerígenas, ¿no? Literalmente destruía sus membranas. Y decían que ese tipo de luz con lámparas específicas que emiten ese tipo de luz, que yo las vendo, por ejemplo, ese tipo de lámparas, pero decían que con ese tipo de luz se destruían las células cancerígenas. Y yo digo, claro, no hace falta ninguna lámpara, no hace falta vender ninguna lámpara. Esa luz es la predominante en el sol, es el 56% de la luz solar, ese infrarrojo A, y junto con el rojo y todo el infrarrojo constituyen más del 70% del sol. Entonces, si durante todo el día el 70% del sol es rojo, infrarrojo, que no solamente hacen el tema de protegerte del cáncer, ¿no? Sino que además es la luz necesaria que nosotros necesitamos para convertir la energía de la comida, que no podemos usar como tal, la energía que nosotros sí podemos usar en las mitocondrias, ¿no? Es roja, es infrarroja. Y los estudios están ahí. Cuando tú irradias células con luz roja y luz infrarroja, producen mucha más agua en las mitocondrias y producen mucho más ATP, cual producen mucha más energía y pueden mantener el potencial de membrana, que es al final lo que uno necesita para que la célula esté saludable. Si las irradias con luz azul o con luz ultravioleta, este proceso se destruye, ¿no? Y las células no pueden convertir la energía. ¿Pero qué pasa? Que ellos usan este tipo de información sobre la luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque tú nunca tienes luz ultravioleta sola en el sol. La luz ultravioleta es menos de un 4% en el mediodía solar en el periodo de más sol. Imagínate pues en abril o en mayo o en junio, ¿no? Que, bueno, junio especialmente, pero en agosto, por ejemplo, que tampoco hay tanto como el 23 de junio o el 21 de junio, que es el día donde más ultravioleta hay. Pero todo esto es una luz que es muy residual en el sol. El resto es el encargado, el 70% es el encargado de mantener tus procesos. Pero tú lo que no puedes hacer es en un laboratorio irradiar cosas con luz artificial ultravioleta exclusivamente y decirnos que esa luz es perjudicial, porque efectivamente, si solo pones luz azul o luz ultravioleta, las dos son perjudiciales. La azul también. Y esa no la bloquean las cremas, por ejemplo. Tú necesitas el espectro completo del sol, desde el infrarrojo, que es el 70%, y es el que deshace todo lo que podría hacer mal la luz ultravioleta o la luz azul, con lo cual no hay nada que haga mal la luz azul y la luz ultravioleta, porque en el sol, como digo, el azul es un 14% como mucho en el mediodía y el ultravioleta como mucho es un 4 o un 5%. Con lo cual, el resto está protegido por esa luz 70%, ¿no? Pero casualmente el rojo y el infrarrojo se pierden en nuestras casas, ¿no? Y predomina mucho el azul. Entonces, cuando tú te escondes del sol, te metes en casa, tu metabolismo no está protegido. Tú no estás convirtiendo la energía de la comida o de tus reservas en energía que puedes usar, en ATP y en agua, porque hay estudios que lo muestran muy claro. Si tú sales fuera, donde la mayor parte de la luz es esa que te permite transformar la energía del ambiente en energía que puedes usar, entonces estás perfecto fuera. Y luego también está esa luz ultravioleta que es la que hace magia en tu cuerpo, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo mi primer gran artículo sobre lo que llamo sagradas sustancias solares o sustancias solares sagradas.
Eh, y tienen que ver con tres moléculas. La primera es P53, que lo llaman el guardián del genoma o el gen supresor de tumores o no sé qué historias. O sea, todo esto es mentira, ¿no? Ni siquiera esa es la función del P53, ¿no? Pero es verdad que la gente está muy preocupada porque dice que cuando te da la luz ultravioleta en la piel, daña el ADN, lo cual es mentira también. Lo que hace es modificar la estructura del ADN de ciertas células de la piel, modificarla, que no mutarla ni nada, para aumentar la expresión de este gen P53, que lo que va a hacer es restaurar el ADN a su forma original, detener el ciclo celular para que no se replique la célula con esa estructura modificada y producir una hormona que se llama proopiomelanocortina, que es la hormona más importante de tu cuerpo, con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque esta hormona es una prohormona y se divide en muchísimas hormonas. La primera de ellas es ACTH, que es absolutamente importante son las corticotropinas, ¿no? Que son las importantes para poder sobrevivir al estrés del día, ¿no? Es la que fabrica cortisol, la que fabrica cosas relacionadas con el sistema inmune, con el estrés diurno, hormético, que es absolutamente importante. Pero también hay otras hormonas, por ejemplo, que son muy importantes, que son las betaendorfinas, ¿no? Las betaendorfinas son un opioide, por eso la molécula se llama proopiomelanocortina, que insisto, solamente sale con luz ultravioleta cuando la luz ultravioleta modifica el ADN de las células de la piel. Ellos dicen muta, pero es mentira. Modifica, porque no muta ninguna base por otra, simplemente modifica la estructura entre dos bases que siguen siendo las mismas y siguen teniendo el mismo orden. Con lo cual, eso todo hace que, por ejemplo, saques ACTH o betaendorfinas. Las betaendorfinas, yo estoy haciendo este artículo sobre ellas ahora, que es muy extenso, tiene más de 70 páginas. Y esas betaendorfinas son de 18 a 33 veces más potentes que la morfina y que la heroína en nuestro cuerpo. Es decir, el efecto que hace la morfina y la heroína, que no deja de ser morfina modificada para que penetre la barrera hematoencefálica, en nuestro cerebro es el mismo que el de las betaendorfinas, porque se unen exactamente a los mismos receptores, ¿no? Que son los receptores de opioides mu, fundamentalmente, de nuestro cerebro. Y lo que hacen las betaendorfinas es que no tengas dolor, que tú puedas lidiar con tu vida, porque son las llamadas hormonas de la felicidad y no sé qué historias, también otros nombres pomposos que no indican lo que realmente son, ¿no? Pero lo que hacen es eso, son el mayor el mayor analgésico que puede producir la naturaleza, es un opio, pero muy potente, mucho más potente. Evidentemente no te lo inyectan en dosis como la heroína o la morfina que te dejan medio tonto, ¿no? Pero no te genera adicción, solamente te genera una cierta adicción para buscar el sol, que es necesario porque yo creo que cuando se hizo el diseño del ser humano dijeron: vamos a ponerles un poco de adicción a las betaendorfinas, no vaya a ser que sean tan estúpidos como para esconderse del sol, ¿no? Pero bueno, es por eso que todo el mundo está deprimido, porque si tú no tienes betaendorfina, estás deprimido, no tienes ilusión por la vida, por levantarte, por ver el amanecer, este tipo de cosas. Pero además de eso, hacen muchas más cosas. Por ejemplo, inhiben el cáncer de colon en experimentos claros con animales. O sea, es increíble lo que puede hacer una sola molécula, que es como la morfina y la heroína, pero es natural, está hecha por tu propio cuerpo cuando te expones al sol, y la luz ultravioleta modifica tus genes, ¿no? De células de la piel. Pero no solo eso, sino que también sale, aparte de la vitamina D, que ya explicamos antes, pero yo nunca hablo de ella casi, porque todo el mundo sabe que la vitamina D es muy importante, pero hay otras cosas como esta, ¿no? Salen lo que se llaman las MSHs, que se han mal llamado hormonas estimuladoras de melanocitos. Y hay alfa, beta y gamma. ¿Pero por qué están mal llamadas? Porque sí, estimulan los melanocitos para broncearte. Es decir, para que tú saques melanina. ¿Qué es otro error? La melanina nos dicen que es el protector del sol ultravioleta. Tú te proteges del sol ultravioleta porque el cuerpo se protege haciendo melanina, pero es mentira, porque la melanina está en todo tu cuerpo. Está en el cerebro, donde no da el sol, lo que se llama la sustancia nigra, tiene neuromelanina, está en el corazón, en los pulmones, en los intestinos, en el hígado. Hay personas que se está descubriendo ahora que la melanina puede ser muy beneficiosa para evitar los infartos, para evitar las enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, el escleroderma creo que se llama en español también, la esclerodermia sistémica. O sea, todo eso es gracias a la melanina y a alfa-MSH. Pero alfa-MSH también regula toda la fertilidad de un ser humano, regula todo el metabolismo energético.
para que no estés gordo, por ejemplo, o no seas obeso. Por eso es mucho más importante la luz que la comida en este caso. Regula tu autoinmunidad para que no tengas esclerosis múltiple, por ejemplo, o no tengas lupus, o no tengas enfermedades de todo tipo, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto o cualquier cosa. Todo eso está hecho con la luz ultravioleta. Todo con esa hormona importantísima que se llama propiomelanocortina y todo gracias a ese gen P53 que no nos protege de ningún tumor. Simplemente está ahí para restaurar cosas en el ADN y para sacar mucha propiomelanocortina, ¿no? Con lo cual, si tú te echas cremas y tú te pones gafas de sol o estás en casa y no sales al sol, nunca vas a tener todo esto que acabo de decir. Lo vas a bloquear para siempre. Y entonces tú vas a empezar a estar enfermo. Tus células no van a poder mantener el voltaje. Cuando el voltaje decae es cuando viene el cáncer, ¿no? Porque eso la gente no lo sabe. La gente piensa que el cáncer no se sabe porque se produce o piensan que no se sabe cómo curarlo, este tipo de cosas, ¿no? Pero es mentira, está todo ahí ya. O sea, el cáncer se produce cuando tus células, en este caso el cáncer de piel, por ejemplo, cuando tus melanocitos, en el caso del melanoma, pierden el voltaje de sus células, se despolarizan sus membranas y alcanzan el voltaje del cáncer, ¿no? Y esto ha sido demostrado en la literatura científica. Hay un tipo que se llama Michael Levin. Si uno pone Michael Levin en YouTube, rápidamente va a ver cáncer es una enfermedad de voltaje. Y todo esto mantiene con luz ultravioleta y luz infrarroja, con lo cual si tú bloqueas la luz ultravioleta o estás en casa y no tienes ni luz ultravioleta ni luz infrarroja, vas a enfermar, ¿no? Entonces, bueno, esto es por lo que ellos tienen todo dominado. Acabo de decir, sistema inmune, autoinmunidad destruida. Ahí la farma gana, ¿no? La farmafia, como la llamamos. Uno está deprimido, ahí los psiquiatras. Uno no tiene la posibilidad de ser fértil, ¿no? Porque está regulado también por estas hormonas. Entonces, ¿qué haces tú? Pues nada, vas al médico para ver por qué no soy fértil y me gasto 4.000 millones de euros en cosas in vitro, en fecundación no sé cómo, no sé qué más. Y sobre todo el metabolismo, ¿no? Tu metabolismo está dañado, engordas, no sabes por qué, no puedes perder grasa, no puedes utilizar tu propia grasa, porque hay otra hormona que está incluida en la propia melanocortina que se llama lipotropina, y la lipotropina lo que hace es que no tengas grasa ectópica, por ejemplo, y que puedas quemar tu propia grasa corporal. O sea, es increíble que nos hayan metido este cuento cuando todo esto está por toda la literatura. Si tú pones propio melanocortina en PubMed, te sale todo ahí, o sea, no tienes necesidad de nada más que eso. Y después de todo esto, que si a alguien no le ha quedado claro, porque han mencionado absolutamente las cuestiones más patogénicas de hoy día, desde salud hormonal. Hoy día, cuando hay un problema hormonal, te anulan precisamente tu ciclo. Cuando no se pueden tener hijos, precisamente se induce, y todas estas cosas que estás mencionando. Todo se hace mediante estimulaciones externas, por no meternos ahora con el tema de la obesidad, que ya bastante dañado está el metabolismo, también a nivel mitocondrial, cuando no hay esa correcta exposición a la luz, que ahora te dan un fármaco que encima te suprime el apetito, entonces ya estás desnutrido por todos los lados, ¿no? ¿Y qué contestarías, por dejarlo hoy aquí con el tema del sol, a quien te diga, pero es que me quemo al sol? Bueno, yo como dije al principio, yo supuse que el ser humano no estaba diseñado para quemar al sol, ¿no? Igual que no hay ningún animal de la selva que queme al sol, ¿no? Y te van a decir, bueno, es que tienen mucho pelo. Bueno, hay animales que no tienen nada de pelo y no queman al sol, ¿no? Y realmente nosotros no estamos diseñados para quemar al sol. Y efectivamente yo me di cuenta que eso era verdad, ¿no? Entonces, gracias al doctor Jack Kruse, la verdad que todo el mérito aquí, el crédito es para él, porque nos ha ahorrado a toda la humanidad. La gente me dice mucho eso, ¿no? Me has ahorrado mucho tiempo de estudiar, de tener que buscar simplemente con un sincero post y muy sencillo sobre el callo solar, que llamamos el callo solar. Rápidamente ahí uno tiene toda la información que necesita, ¿no? Pero todo esto es el trabajo de este hombre, que yo simplemente he hecho más que divulgarlo, ¿no? Y lo que sucede es que, evidentemente, no estamos diseñados para quemar al sol. Cuando siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Si tú en tu mano exprimes un limón, no pasa nada. Pero si tienes una herida y exprimes un limón, te va a doler, ¿no? Pero la culpa no es del limón, que en este caso sería el sol, ¿no? La culpa es que tu piel está dañada, tiene una herida. Sin embargo, en el caso del sol, no solamente tu piel está dañada, que también, cuando el sol te hace daño y el sol te quema, sino que todo tu sistema está dañado, ¿no? Por la piel y el cerebro, la plasmógano, embrión, neuroectodermo, con lo cual tienen funciones parecidas, ¿no? Es decir, es como si yo voy a formar parte de un tipo de células
que me voy a diferenciar en cerebro, ojos y piel, ¿no? ¿Por qué? Porque los ojos y la piel son informantes al cerebro de cuáles son nuestras condiciones externas para que él pueda reaccionar de la forma correcta ante el estímulo que estoy viviendo fuera. Entonces, si yo tengo mi piel dañada, no voy a estar transmitiendo las señales correctas y a partir de ahí la pituitaria o la glándula pineal, por ejemplo, dejan de secretar sus hormonas. Hablamos de no solo de secretar sus hormonas, sino de secretar la información para que todo el cuerpo fabrique hormonas. Y hablamos, por ejemplo, de que por el día no tienes suficiente estímulo de ACTH o cortisol, por ejemplo, se deprime y tú no puedes lidiar con la vida. Y por la noche no tienes suficiente melatonina, hormona de crecimiento, prolactina, todo este tipo de cosas están reguladas gracias al sol siempre, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando todo tu sistema está destruido, tu piel no puede reaccionar ante el estímulo fuerte del sol. Y cuando estás en el sol fuerte, te vas a quemar y te van a salir problemas en la piel, ¿no? Si tú te escondes del sol, hay una teoría también que es la de la neuroplasticidad, los melanocitos migran a través del sistema nervioso. Tú estás blanco, pálido, tus órganos internos están carentes de melanina, los melanocitos no pueden fabricar melanina porque no ves la luz ultravioleta, entonces cuando te expones al sol, los melanocitos migran hacia el lugar donde estás recibiendo el sol y se forman los lunares, ¿no? Y entonces por eso solo las personas pálidas tienen lunares, las personas que están bien bronceadas no tienen lunares, ¿no? En la raza blanca, digo, porque las personas negras, por ejemplo, si están menos negras de lo que deberían, también van a tener lunares. Si están bien bronceadas, no tienen ningún tipo de lunar, ¿no? Porque los melanocitos necesitan eso. Y cuando tú no puedes tener cuando tú no puedes tener propio melanocortina ni melanina dentro, ellos tienen que salir fuera para buscar la luz que lo estimula, ¿no? Entonces, todos los problemas de manchas, tanto de lunares como manchas negras, marrones, rojas, blancas, todos los problemas de tu piel es porque no estás tomando el sol. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a tomar el sol, esto te hace este efecto, ¿no? Las mujeres tienen mucho melasma, por ejemplo, que no tiene que ver con el sol, aunque el sol lo manifieste. Todo el mundo tiene lunares, manchas, quema al sol y todo eso. Pero cuando uno hace ese callo solar que nosotros explicamos siempre, entonces esto desaparece, ¿no? Para siempre. Y tú no quemas al sol, tú no tienes manchas, no tienes lunares y toda la salud está perfecta. Pero como digo, para ello es necesario que tus ritmos circadianos estén bien, no comer de noche. Hay estudios muy bonitos que muestran que si comes de noche, tus células no están preparadas para protegerse, las de la piel, de la luz ultravioleta al día siguiente, por un tema de ritmos circadianos y de ese eje que llamamos intestino-piel o piel-intestino, que es bidireccional. No comer de noche, como digo, respetar tus ritmos circadianos, exponerte a la luz infrarroja, porque la luz infrarroja y roja protegen a las células de la piel de la luz ultravioleta, de tal forma que no quemas. Hay estudios incluso que comparan la acción de 15 minutitos de luz roja con un factor de protección SPF 15 de una crema solar, comparan las dos, la crema solar con la luz roja, y ven que es lo mismo que SPF 15, pero es solamente 15 minutitos con una longitud de onda estúpida, que en el sol está esa y todas las demás, ¿no? Y como otras longitudes de onda del rojo y del infrarrojo también tienen el mismo efecto, con lo cual el factor de protección solar de la luz roja y luz infrarroja es, no sé, infinito, ¿no? Porque uno se expone a esa luz y si tiene, como dice la literatura también, es una protección duradera y acumulativa, es decir, cuanto más tiempo pases a esa luz roja, luz infrarroja del amanecer o del atardecer o de las lámparas rojas, infrarrojas, vas a estar más protegido y va a ser duradera, con lo cual ya nunca vas a quemar al sol, ¿no? Entonces, bueno, en mi comunidad, toda la gente que practica el callo solar, yo mismo, podemos estar en una playa a 40 grados, el 21 de junio, yo es que lo he hecho eso en El Salvador el año pasado, y no quemar en absoluto desde que sale el sol hasta que se pone durante varios días seguidos. Hemos dicho que había 3 tipos de alimentos, hemos visto la comida, hemos visto el clima, y del clima solo el sol, la luz. Nos queda ver el frío, nos quedan ver las emociones. Para hablar del frío tendrán que escucharnos en el siguiente episodio. Y para saber sobre ese alimento tan importante y primordial para ti, que son las emociones, las impresiones, cuestiones mucho más complejas, yo les voy a recomendar que se unan a tu comunidad, carlosestro.com, porque ahí es donde verdaderamente abren los ojos sobre este tema. Y voy a recomendar también que a mí en su momento me gustó muchísimo tu libro Supervivir, Vuelve al origen y recupera tu salud, porque creo que también ahí podrán entender todos estos conceptos un tanto complejos. Así que lo vamos a dejar hoy aquí, Carlos, y en el siguiente episodio podrán saber qué hacemos cuando no hay esta maravilla de sol. Ahora nos ha pillado, en mi caso, en el verano en España, y creo que todo esto, para quien esté mínimamente familiarizado, es muy fácil. De hecho,
es que nos pide el cuerpo. Sinceramente, si no tenemos la cabeza muy comida, estar al sol y yo incluso madrugo muchísimo más que en invierno sin ningún tipo de esfuerzo. Me pide el cuerpo mucho más ver el amanecer. Pero veremos en el siguiente episodio qué pasa en invierno, qué pasa con la vitamina D, si tenemos que tomar algún complemento o qué hay que hacer para ello. Así que de verdad, muchísimas gracias, es impresionante y charlamos próximamente. Muy bien, Paloma. Pues muchas gracias.